¿Listo? ¿Quién ya acabó? Ya, ya. Bien. ¿Quién me quiere leer su definición de para él qué son las palabras? Para ti, ¿qué son las palabras? ¿Alguien que quiera? Ay, muchachos. Yo digo. Ok, vale. A ver, yo puse que las palabras son un medio de comunicación y que no sé si diría que hay tipos de palabras, sino más bien tipos de o formas de expresar estas mismas. Ok, vale, gracias. ¿Alguien más había levantado su mano? A ver, Ricky. Yo no puse los tipos de un medio tiempo, Ajá. pero puse que las palabras son ideas representadas por sonidos o grafías con significados compartidos y convenidos en un grupo dentro de un grupo de personas específico. Ok, sí, muy bien. ¿Alguien sí escribió algún tipo de palabra? Que diga, o sea, lo que quisieran poner por tipos de palabras. ¿Alguien Yo. encontró unas? A ver. Puse que hay palabras sinceras, malas, educadas, amorosas, fuertes y bajas. Bien, bien. ¿Alguien más? Sin miedo al éxito. Yo puse palabras que nombran, palabras que describen. Ok, muy bien. Sí, nos vamos allá acercando, muchachos. Ok, vamos a continuar, ¿va? Ok, entonces, una palabra es la unidad mínima gramatical dotada de significado propio. Ahí pónganle atención a las palabras en negrito, ¿sí? Porque vamos a llegar en algún momento a hacer relación con este inicio, ¿va? Y pues bueno, como sabemos, las palabras cuando hablamos están separadas por pausas y cuando escribimos están separadas por espacios en blanco, ¿sí? El término palabra proviene del latín parábola y comparte su punto de origen justamente con la palabra parábola, que en el griego es parábola, ¿sí? Es la acción de lanzar algo al lado de otra cosa para compararlas, ¿va? Aquí pongan también atención para compararlas. Y bueno, según la lingüística tradicional, todas las palabras que existen poseen un significado. Este significado, entendámoslo como esa imagen abstracta, mental, que hace referencia a algo de la realidad, ¿sí? Y un significante, que es la forma oral o escrita que le corresponde y que hace que esa palabra sea totalmente diferente de las demás palabras del idioma. En este ejemplo de árbol, ¿sí? Su significado sería esta imagen abstracta o real, o mental, perdón, que tenemos de un árbol en la realidad. Puede ser este arbolito que yo les puse aquí, o a lo mejor si yo les digo árbol, cada quien va a pensar en un tipo de árbol diferente, pero sigue siendo un árbol, ¿sí? Mientras que su significante es la palabra tal cual escrita, árbol. Yo ahí les puse el ejemplo en inglés de tree, porque si alguien habla inglés y alguien les dice tree, ustedes van a volver a tener el mismo significado, me ahogo con mi saliva. La imagen mental sigue siendo la misma, la de un árbol, pero el significante cambia porque estamos hablando de otro idioma, ¿sí? ¿Hasta aquí todo claro? Sí, va. Ok, ¿cómo se originan las palabras? Aquí vamos a hacer repasito para quien ya lo vio y para quien no, pues bueno, pongan atención. Va. Entonces, lo primero es un estímulo, ¿sí? Ya sea externo o interno. De forma externa es todo aquello que perciben nuestros sentidos, como ahorita que yo les dije árbol. Ustedes escuchan árbol, ese es el estímulo, ¿sí? De forma interna podría ser un recuerdo o un pensamiento. Ese estímulo va a provocar una imagen mental. Es lo que yo les decía ahorita. Si yo les digo árbol, a cada uno se le va a generar un árbol totalmente diferente
en su cabeza. La imagen mental va a ser diferente, ¿por qué? Porque viene cargada de nuestra experiencia vivida, ¿sí? Si alguien en su infancia tuvo un árbol en donde tenía una casita del árbol, no sé, o donde hacía reuniones, o el árbol donde diste tu primer beso, o el árbol que estaba en el patio de tu abuela, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dependiendo de lo que nosotros hayamos vivido, es que la imagen mental va a llegar a nosotros. Después de esa imagen mental va a existir un impulso. Este impulso es la necesidad de comunicarnos, ¿sí? También podría ser la necesidad de movernos, pero ahorita como estamos hablando de palabra, vamos a hacer la necesidad, va a ser la necesidad de hablarlo, de expresarlo. Y todo mi cuerpo se va a poner en disposición para poder hablar, ¿sí? Ese impulso va a activar a mi aparato respiratorio, que se va a encargar de la respiración. Después se va a activar el aparato fonador, encargado de la emisión vocal. Y por último, el aparato resonador, ¿sí? Encargado de la resonancia. Esto es más técnico, ¿va? Y bueno, una vez que ya se activaron estos tres aparatos, nos vamos a ir a la articulación. Ay, miren, ahí me falta un acento. La articulación de palabras. Pensemos en articulación como unir piezas. Luego, cuando trabajamos, pensamos que articular es mover, ¿no? Como darle movilidad, vaya, a la lengua, a los dientes, a los músculos. Y sí va por ahí, pero tiene que ver más con la identificación de las posibilidades fonéticas para articular pensamientos, ¿sí? Y a partir de que ya empezamos a articular pequeños fonemas, es que claro que nuestros dientes, nuestra lengua, nuestros labios van a intervenir para poder generar estos sonidos, pero entendámoslo como eso, ¿sí? La articulación de fonemas. Bueno, los fonemas vocálicos forman por sí solos sílabas, mientras que las consonantes necesitan de las vocales para formar sílabas, ¿sí? Podríamos decir entonces que las vocales ponen a mover a las consonantes. Hagamos un ejemplo, traten de decir su nombre con puras consonantes. Su nombre con puras consonantes. No se forma, no hay, no, o sea, son puros soniditos, ni siquiera te da una imagen, una idea de lo que puede significar. En cambio, si yo les digo, yo oí, 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 aunque son dos vocales en una misma sílaba, tiene significado. Oí de escuché, de oír, ¿sí? ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Sí. Bueno, entonces vamos a empezar con las vocales, ¿sí? Las vocales las podemos clasificar de tres formas. La primera es desde la más abierta a la más cerrada. La vocal más abierta es la I, mientras que la más cerrada es la U. Esa sería su primer clasificación. La segunda es dependiendo de su arco, del acomodo en el arco vocálico. La I es la vocal más frontal, ahorita más adelante vamos a ver lo del arco vocálico, y la U es la más trasera. Y por último, su clasificación dependiendo de su fuerza. Las vocales fuertes son la E, la A y la O, y las débiles son la I y la U. Aquí yo les puse un puntito azul a la E y a la O. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos una correcta articulación, la E se puede confundir por la I y la O se puede confundir por la U, ¿sí? Perdón, con la U. Y en medio les puse la schwa. La schwa es una vocal indefinida, neutrita, que engloba a todas las vocales. A veces cuando la hacemos sonar parece una E, a veces una O, a veces una A. No tiene forma. ¿Por qué? Porque la forma la dan nuestros labios. Dependiendo de cómo coloquemos los labios, es que el sonido va a adquirir la forma de la E o la forma, el sonido más bien de la E, el sonido de la O, el sonido de la A. Si solo dejamos sonarlo, es una schwa. Para que les quede un poquito más claro, es como cuando están hablando inglés y hay un pensamiento. Si ustedes se dan cuenta, cuando están escuchando a alguien que habla en inglés, llega un momento en que hacen, ¿sí? Que están como pensando para seguir hablando, ese sería el sonido de la schwa, ¿va?
Entonces, bueno, repasito para quien ya lo vio, si se les pasó algo, sino para recordar. Bueno, entonces, ¿cómo podemos articular las vocales? La primera forma de articularlos son los triptongos, ¿sí? Se produce cuando hay 3 vocales seguidas que entren en la misma sílaba, ¿sí? Siempre y cuando una sea una vocal débil, una fuerte y una débil, ¿sí? Entonces, tendría que haber una U o una I y luego en medio una E, una A y una O y después una O, U o una I. No sé si los estoy confundiendo. Pero bueno, los ejemplos serían Paraguay, miau y buey, ¿sí? Recordemos que la Y puede funcionar fonéticamente como una vocal, que sería la I, ¿va? Entonces aquí la U es débil, la A es fuerte y la débil sería la I. Igual aquí débil, fuerte, débil, fuerte, débil, ¿va? Luego, la segunda forma de articular vocales sería a partir de diptongo. Se produce con 2 vocales en la misma sílaba, ¿sí? Solo se puede dar si estas dos son débiles, si tenemos 2 vocales débiles, que sería un diptongo homogéneo, una débil y una fuerte, que sería un diptongo creciente, y una fuerte y una débil, que sería un diptongo decreciente, ¿sí? Entre los ejemplos, bueno, de homogéneo podría ser buitre o ciudad, de creciente sería la misma palabra creciente y guarache, y de decreciente sería peine, aire o aullido, ¿sí? Huir es la excepción, ¿sí? Por pronunciación a esta regla, porque no decimos huir, decimos huir, ¿sí? Y la H es la que hace que se dé esta excepción. Y recordemos también que la U llega a ser muda, bueno, es muda más bien, cuando se encuentra entre la Q o la G y una E y una I, ¿sí? Como en el caso de guerra o quiero, no decimos cuyero, no decimos guerra, decimos guerra, decimos quiero, ¿va? Entonces, a ver, les voy a hacer una preguntita. Ay, creo que sí era aquí. ¿Cuántos tipos de diptongos entonces podríamos tener si se combina débil con fuerte o fuerte con débil? ¿Cuántos tipos de diptongo creen que podamos tener? O sea, ¿cuántas combinaciones vocálicas podemos tener si los acomodamos en un diptongo? Acuérdense, débil con fuerte o fuerte con débil. Sería esta, se puede combinar con esta, con esta, con esta y con esta. ¿Sí? Esta se puede combinar con esta, con esta, con esta, con esta. Esta con esta y con esta. Esta con esta y con esta. Esta con esta, con esta. ¿Sí me entienden? ¿Entienden lo que estoy tratando de comunicarles, muchachos? Todas las posibilidades vocálicas que hay. Cuando alguien tenga un número, dígame yo. Como 14. 14. Son 14. Miguel, cómprate hoy tu chocolate. Porque hoy te ganas tu chocolate. Bueno, va. Voy a continuar. Entonces, bueno, 14 posibilidades de diptongos que tenemos. Entonces, ya. ¿Qué pasa cuando tenemos, bueno, después están los adiptongos acentuados y vocálicos, ¿sí? Cuando en un diptongo la vocal débil se acentúa, esta evoluciona a ser una vocal fuerte, ¿sí? Y por consecuencia el diptongo se rompe, como en el caso de puas, río o ido, sandía, y se vuelve un adiptongo cuando está acentuada la vocal débil. Y puede ser un adiptongo vocálico cuando las dos vocales son fuertes, ¿sí? Por eso es que no hay diptongos con vocal fuerte y fuerte, porque pasa mucho que, por ejemplo, en la palabra leer, vamos a leer, en vez de decir vamos a leer, ¿sí? Son dos vocales fuertes y por tanto se tienen que separar al momento de pronunciarlas. El poema, no poema, ahora, teatro, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en el caso de poema,
déjame te leo un poema. Cuando hacemos, si se dan cuenta, cuando las junto, la O llega a parecer una U. Y en el caso de vamos al teatro, suena como una I, que era lo que les decía al inicio, que la E se puede confundir con la I y la O se puede confundir con la U. ¿Va? Bueno, entonces, después tenemos la sinalefa, ¿sí? Que es cuando podemos unir palabras por medio de vocales. No importa qué vocales estén ahí metidas. Y podemos juntar hasta 5 vocales diferentes, como en el caso de fue a Australia. Está la U, la E, la A, U. Fue a Australia, fue a Australia, ¿sí? Estamos juntando palabras por medio de las vocales. Y por último tendríamos el hiato. El hiato es dar espacio en donde no hay espacio. Es esta licencia que como intérprete o escritor te tomas para poder separar lo inseparable. Entonces con eso podemos nosotros separar diptongos, triptongos o sinalefas, ¿sí? En el ejemplo anterior de fue a Australia, ¿no? Podemos separarlo y decir fue a Australia. Ya hay una separación en las palabras. Fue a Australia o fue a Australia, ¿sí? Pero ya es una licencia que yo me estoy tomando a la hora de decirles, comunicarles el texto, ¿va? Bueno, entonces, el arco vocálico, ya ven que yo les dije ahorita, la otra clasificación del arco vocálico es de las vocales, es por el arco vocálico, cómo están acomodadas en relación con mi cabeza. La más frontal y abierta sería la I, la más trasera y cerrada sería la U. Si ustedes hacen I, U, I, U, I, U, van a sentir que la U está mucho más atrás. No sé si pueden percibirlo. Que la I se va muy enfrentito, U, U. Y en cuanto decimos U, se siente que está ahí atrásito en el paladar. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a combinar esta parte toda teórica con algunos ejercicios. Hoy no vamos a tener musiquita, pianito para hacer los ejercicios, pero de todas formas los vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer poquita gimnasia facial para no entrar así tan fríitos. Nos retiramos los lentes, quien tenga lentes. Quien no, pues ya, sí, ya está hermoso. Qué bueno que tengan buenos ojos, muchachos. Va. Entonces, con las palmitas de nuestros dedos, con las palmitas, con las yemas de nuestros dedos nos damos golpecitos, así suavecitos, que también lleguen hasta el cuello. Ay, no, espera. Quería dejar de grabar.